combustible que propiciaba los movimientos del motor, pues era en principio el carbón, ¿no? Entonces, a partir de la revolución industrial, los telares, los motores, los autos y etcétera, todo lo que tiene que ver con el motor, se empieza pues a quemar combustibles fósiles, ¿no? En primer lugar, el carbón, ¿no? Las locomotoras a carbón tenían ahí el caldero y tenían que estar echando constantemente. Y en películas de época, por ejemplo, esta película famosa, Titanic, se ve al inicio cómo el motor empieza a moverse propulsado por la fuerza que producía la combustión de carbón y cómo habían personas que metían toneladas, ¿no?, de carbón dentro de los hornos para que se queme, y producto de esa quema se generaba vapor que tenía un nivel de condensación diferente al aire y generaba presión, y la presión del vapor es la que impulsaba los émbolos de los motores, y esto producía el movimiento del motor, que a su vez se trasladaba a movimiento cíclico, ¿no?, de ruedas y de hélices, ¿no? Entonces, a partir del motor, la revolución industrial, el ser humano empieza a consumir enormes cantidades de carbón, y luego descubren otro combustible más potente que el carbón, ¿no? Más eficiente, digamos, en términos de combustible, pero seguía siendo un fósil, que es el petróleo, que no es otra cosa que la resultante, pues, de los residuos naturales de especies extintas, ¿no? Que producto de la biodegradación se convertían en esta mancha negra que tenía propiedades combustibles, y últimamente el gas, ¿no? Entonces, a partir de la quema de estos combustibles es que se produce una mayor emisión de combustible fósil, y eso empieza a alterar ah, las condiciones climáticas de la Tierra, ¿no? Entonces, la quema de estos combustibles fósiles genera emisiones de gases de efecto invernadero, que actúan como una manta que envuelve a la Tierra, atrapando el calor del Sol y elevando las temperaturas. ¿Qué es el efecto invernadero? Pues como su mismo nombre lo dice, eh, la Tierra tiene una atmósfera que es una primera capa, ¿no?, donde está el oxígeno, etcétera, y que esta primera capa de oxígeno no se expande más allá del contorno de la Tierra, protegido pues por lo que se llama la capa de ozono, que protege la atmósfera de la Tierra, que contiene oxígeno y otros nutrientes importantes. Pero además de ello, la temperatura que la Tierra asimilaba del Sol, pues se retenía en la Tierra y dentro de la atmósfera, generando este efecto de invernadero, ¿no? Esta especie de clúster como una casa de vidrio, ¿no? Estos invernaderos donde se cultivan plantas para aislarlo precisamente del exterior, ¿no? Los invernaderos precisamente se caracterizan por ser espacios de temperatura y de condiciones climáticas controladas para generar allí productos biológicos con temperaturas distintas al exterior, ¿no? Entonces, pero en lugar de que sea un invernadero que nos proteja, donde hay una temperatura climatizada diferente al exterior, pues el invernadero era sobre todo la Tierra, ¿no? Y no es que esté mal, al contrario, nosotros como raza humana debemos nuestra existencia precisamente al efecto invernadero, porque si no fuera por el efecto invernadero, en las noches la temperatura de la superficie, al no haber calentamiento del sol, ¿no?, por el lado que el sol no da, pues la temperatura sería muchos, muchos grados bajo cero. Y por lo tanto, muchas de las especies vivas, incluyendo la especie humana, pues habrían tenido problemas de supervivencia, ¿no? Esa es una de las razones por las que se explica que en otros planetas, por ejemplo, del sistema solar, no exista vida, ¿no? Porque las temperaturas en las noches, o sea, del lado opuesto al Sol, pues suelen ser extremadamente frías, ¿no? Entonces, el efecto invernadero por sí mismo no es malo. ¿Cuándo es que empieza a ser malo?
pues cuando la temperatura controlada que hacía propicia la vida se va incrementando producto de los gases resultantes de la emisión de combustibles fósiles, ¿no? Entonces, las emisiones principales de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático son el dióxido de carbono y el metano, ¿no? Que tienen el porcentaje mayor en que la temperatura de la Tierra empiece a subir y se dé este proceso de calentamiento global, ¿no? ¿De dónde procede pues el dióxido de carbono y el metano? Proceden del uso de la gasolina, para empezar, como combustible de autos o petróleo o carbón, ¿no? La quema de los combustibles empieza a producir los gases, ¿no? Que van generando este efecto invernadero, ¿no? No solo en el auto, sino en los aires acondicionados, en el calentamiento de edificios, casas, en el transporte de vehículo, el desmonte de tierras y bosques, también libera dióxido de carbono, ¿no? Es decir, la tala de árboles, ¿no? La deforestación, la agricultura y actividades relacionadas con el petróleo y el gas también son fuentes importantes de emisiones de metano, ¿no? Y uno podría decir cómo la agricultura, pues la quema también de los espacios para generar espacios de agricultura, el uso de pesticidas, la emisión que hace los ganados, ¿no? Todo eso, el metano, todas esas actividades generan esta emisión de gases que produce el efecto invernadero, ¿no? La energía, la industria, el transporte, los edificios, la agricultura y el uso del suelo se encuentran entre los principales emisores de los gases que producen este incremento de la temperatura que resulta en el incremento del efecto invernadero, o sea, el calentamiento global, ¿no? Entonces, las actividades humanas, como las que se han mencionado, generan gases de efecto invernadero que elevan la temperatura del planeta a un ritmo más rápido que los 2000 años pasados, ¿no? De hecho, la humanidad tiene como existencia pues más de 500.000 años como Homo sapiens sapiens, ¿no? Antes era Homo sapiens y luego se produce un camino de evolución en el tiempo, ¿no? Nosotros como civilización, digamos, tenemos apenas un cachito de todos esos 500.000 años de evolución, ¿no? Acordémonos que estamos en el 2024 después de Cristo y antes de ello nos remontamos máximo hacia 10.000 años atrás o 5.000 años atrás con egipcios, sumerios, etcétera, ¿no? Entonces, los 15.000 años de civilización que tenemos no son más que un cachito en todos los millones de años que se tiene como raza, ¿no? Y durante todo ese tiempo, pues el ser humano fue escalando la escala evolutiva, colocándose en la cima de lo que se llama la cadena alimenticia, pero a raíz de, ya lo mencionamos, de la revolución industrial, el uso de motores, pues empezamos a generar condiciones negativas para la Tierra, ¿no? La temperatura media de la Tierra es ahora 1.1 grados centígrados más elevada, promedio, ¿eh? Ojo, o sea, temperatura media, o sea, ya casi una constante, más elevada que a finales del siglo XIX, ¿no? Es decir, 19, 1850, 1900, 2004, en 175 años se ha elevado 1.1 la temperatura. Si antes teníamos 22 grados de temperatura, pues ahora la media en esos mismos lugares es de 23. Y si antes la media era 14, ahora es de 15. Esto se motivó y elegimos a partir de la revolución industrial y se eleva en términos absolutos más rápidamente, ¿no? En los últimos tiempos, ¿no? La última década del 2011 al 2020 fue la más cálida registrada. Este año de 2024 se han registrado las temperaturas más altas en desde que se tienen registros en la faz de la Tierra, ¿no? Por lo tanto, el calentamiento global no es un mito, ¿no? No es un cuco para cambiar las condiciones económicas, ¿no? Hace algún tiempo atrás, Donald Trump, por ejemplo, algunos años atrás, donde se tenía que el calentamiento global era un fraude, era un invento, no existía, ¿no? Y esto ya es una realidad que todos los científicos del mundo e incluso el mencionado caballero no pueden negar, ¿no?
En esta línea, cada una de las 4 décadas últimas ha sido más caliente que cualquier otra década desde 1850, ¿no? Ahora, ¿qué produce esto? Alguno dirá, pues bueno, ya sube un gradito, ¿no? Un poco, hay que usar menos ropa, ¿no? No nos afecta, podría ser una primera premisa a partir de decir, pues es un grado de temperatura, pero un grado es brutal, ni siquiera un grado, menos de 0 punto algo ya es en los cambios de la media de temperatura, ocasionan pues no solo este exceso de calor y de temperaturas, sino que todo el ecosistema, los ecosistemas, los sistemas ecológicos en los cuales se generan pues estos balances y equilibrios empiezan a alterarse, ¿no? Como en todo en la Tierra es un esquema de balance, de equilibrios, y todo está conectado, pues los cambios de temperatura de una zona influyen en los cambios no solo de temperatura, sino de condiciones climáticas de la zona y de otras zonas aledañas, ¿no? Entonces, las consecuencias que ya se han detectado del cambio climático incluyen sequías, ¿no? Sequías intensas, escasez de agua, incendios graves, aumento del nivel del mar, inundaciones, deshielo de los polos, tormentas catastróficas, disminución de la biodiversidad, ¿no? Entonces, el asunto es serio, ¿no? Muchas soluciones al cambio climático pueden aportar beneficios económicos al tiempo que mejoran nuestras vidas y protegen el medio ambiente. 5 países del mundo son responsables de la emisión del 80% de los gases de efecto invernadero, ¿no? Y esto es porque son países que tienen un creciente desarrollo industrial. Entre ellos está China, Estados Unidos, la Comunidad Europea. Entonces, dejar de producir tampoco es una solución, ¿no? Porque se vería como resultado, pues, cambios drásticos en la economía de estos países y por ende del resto de naciones. Pero puede haber soluciones al cambio climático, a este calentamiento global, que no vayan en contra de los beneficios económicos, ¿no? Que aporten beneficios económicos y que a la vez protejan la vida y protejan el medio ambiente, ¿no? A partir de esta premisa se han empezado a desarrollar negociaciones a nivel mundial y se han desarrollado marcos y acuerdos globales a nivel de países para guiar este camino paulatino hacia el control de las emisiones de gases de efecto invernadero y con ello reducir el calentamiento global, ¿no? Iniciativas que van desde la ONU y que se han incorporado en los Objetivos del Desarrollo Sostenible, y también la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y que a partir de allí se han generado los acuerdos de cooperación entre las partes que intervienen en esto. Estas asambleas de acuerdos de cooperación son conocidas como las COP y se realizan alrededor del mundo una vez al año, donde se revisan los acuerdos, el avance respecto del control de la emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? En Perú tuvimos en el año 2017, creo, o no estoy seguro el año, tuvimos Perú fue sede de una convención mundial de estas COP, ¿no? La COP 20, creo, sí celebró en el Perú en el año 2015, 16, 17, no estoy seguro. Fue un evento, ¿no? Bastante importante que Perú sea sede, pero las COP que han marcado las pautas de estas acciones han sido la COP del año 97 en Pekín y sobre todo la COP que se celebró en París con los acuerdos de París para combatir el cambio climático, ¿no? De hecho, los primeros acuerdos de la COP de Pekín del año 97 pues no fueron fructíferos, ¿no? Se acordaron control de emisiones, etcétera, pero a la postre no tradujeron en acciones concretas de los países de las partes que se comprometían a estos cambios, ¿no? Y el impulso vino el año 2015 en la COP de París, donde se tomó en serio este asunto, ¿no? Hay tres amplias categorías de acción, ¿no? Primero, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Y esto tiene que ver con nosotros mismos, porque todos los negocios se manejan, se gestionan con energía. Todos tenemos una fuente de energía para la producción de nuestras máquinas, de nuestras computadoras, de nuestros activos. Tenemos autos, cómo se manejan esos autos, cómo se gestionan a partir de los carburantes que necesitan, ¿no? Entonces, eh, primer en punto de acción es reducción de las emisiones. El segundo punto de acción es la adopción, adaptarse a los impactos climáticos, ¿no? Adaptarse a las nuevas condiciones, que sería como una acción asociada a los efectos, mientras que la reducción de las emisiones estaría asociada a las causas, siempre pensando en que este calentamiento global que ya es presente, que es una realidad, es un riesgo futuro y el riesgo es que se incremente en mayor medida, ¿no? Entonces, siempre que tenemos un riesgo, el calentamiento global, que ya está ocurriendo, pero el riesgo es que no se detenga y que se incremente, pues tenemos que generar acciones orientadas a mitigar los efectos o a reducir la probabilidad, ¿no? Y en este caso, la reducción de las emisiones se orienta hacia las causas, la reducción de la probabilidad, y adaptarse a los impactos se orienta a los efectos, que es mitigar los impactos o la severidad. Y la última línea en acción es financiar los ajustes necesarios. Y esto tiene que ver con el bono de carbono, la huella verde. Hoy en día existen corporaciones financieras que proveen dinero a partir de los bonos de carbono, es decir, las organizaciones generan reducciones, esas reducciones se miden y esas reducciones en el impacto de carbono sirve para que luego puedan obtener financiamiento verde, ¿no? Financiamiento de, precisamente monetario a partir de las reducciones que establecen, pero para lo cual tienen que empezar a medir y controlar las emisiones de gases. Por ejemplo, yo preguntaría acá simple, ¿cuántos de nosotros en nuestras organizaciones ya manejamos nuestra huella de carbono? O sea, ya tenemos una dimensión de cómo es nuestro gasto energético, ¿no? Y que parte de eso tiene que ver con la emisión de los gases de efecto invernadero, ¿no? A todo eso apunta a las acciones que vamos a ver a continuación. Les había mencionado, por cierto, dentro de estos acuerdos importantes, la OECD, que es la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, que reúne a las economías principales, que de ahí están implicados muchos los países responsables en su gran mayoría de estas emisiones, pues también tienen acciones orientadas a la reducción de los gases de efecto invernadero y por lo tanto la reducción del calentamiento global. Solo para mencionar, porque acá hay un alineamiento entre la ISO y la ONU, que es por donde viene la Convención de Londres y los Acuerdos de Londres del año 2021, ¿no? La ONU ya desde finales del siglo pasado, 1997, 98, planteó objetivos, ¿no? De crecimiento mundial, objetivos mundiales, ¿no? Objetivos no son objetivos de entidades, de empresas, ni siquiera de países, son objetivos de la humanidad, de las naciones, ¿no? Y una primera línea de 20 objetivos se trazó con un horizonte de tiempo de cumplimiento hacia el 2015, ¿no? Pero ya a principios de este siglo, ¿no? Avanzada la primera década, se tuvieron que reconfigurar y el año 2015 se emitieron esto que ahora se conoce como ya no los objetivos de desarrollo mundial o de crecimiento mundial, sino objetivos de desarrollo sostenible. Porque lo que nos preocupa hoy en día es la sostenibilidad, la sustentabilidad, ¿no? O sea, mantenernos en un nivel permanente en el tiempo. Nuestra línea de preocupación ya no es el crecimiento de la calidad de vida, que sigue siendo una constante, pero nuestra línea de preocupación adicionada a este incremento de la calidad de vida tiene que ver con que este incremento de la calidad de vida no genere pues condiciones negativas para que luego más tarde ya no podamos ni siquiera crecer ni desarrollarlos, ¿no? Entonces, la palabra que se usa mucho hoy en día es sostenibilidad, sustentabilidad, ¿no? Y los objetivos que planteó la ONU desde el 2015 en un horizonte de 15 años hasta el 2030
pues se llaman los ODS, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. De hecho, hay una norma ISO que se está trabajando para el alineamiento de la gestión empresarial con estos Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Son 15, 16, 17 los Objetivos de Desarrollo Sostenible que van desde el fin de la pobreza, el hambre cero, salud, bienestar, ¿no? Si se van fijando, tienen colores que tienen que ver con un poco el ámbito que se ocupan, ¿no? El sexto objetivo es, por ejemplo, agua limpia y saneamiento, y lo del agua tiene relación, por ejemplo, con el objetivo número 14, vida submarina, ¿no? Y acción por el clima tiene que ver con el objetivo 15, vida de ecosistemas terrestres. Si se dan cuenta, hay objetivos en múltiples ámbitos de acción de la humanidad, ¿no? Desde el fin de la pobreza, educación de calidad, reducción de desigualdades, y cuando hablamos de desigualdades hombre-mujer, por ejemplo, ¿no? Trabajo decente, crecimiento económico, hacia esto apunta el mundo, ¿no? Por más que en algunas regiones pues estemos tratando de jalar para abajo, la humanidad ha demostrado que apunta hacia un crecimiento y a un desarrollo como especie, y ahora consensuados en estos objetivos de desarrollo sostenible. Estos objetivos de desarrollo sostenible se han agrupado de acuerdo, en una estructura de acuerdo a los tópicos que tratan, ¿no? Y los más importantes están en la base y tienen que ver con la biopsia, con la biosfera, ¿no? Es decir, con nuestra casa, con el planeta Tierra. Porque si no hacemos un planeta habitable, pues de nada va a servir tener objetivos relativos a la economía o a la sociedad si no vamos a tener dónde habitar, ¿no? Entonces, los cuatro objetivos 15, 14, 6 y 13 que hemos mencionado están en relación con nuestro hogar más grande, la Tierra, y luego vienen los objetivos vinculados con la sociedad y luego con la economía, ¿no? Entonces, los objetivos de base son importantes. Hay que gestionarnos hacia ellos como países, como empresas, como seres humanos, ¿no? Esto a partir de las iniciativas de la ONU, que también son iniciativas y preocupaciones de la ISO, que es la entidad que emite las normas técnicas. La ISO, como ustedes ya deben saber, si no les recuerdo, la ISO se funda en el año de 1947 en Londres. Se fundó en la misma reunión donde se funda la Organización Mundial de Comercio, la OCM, ¿no? La Organización Mundial de Comercio, y se funda como un brazo técnico para generar medidas que ayuden o propicien, faciliten el comercio mundial, ¿no? Esa es la intención. Entonces, la ISO desde siempre fue un organismo técnico que tenía como propósito emisión de normas de estandarización, y la estandarización iba a facilitar el comercio internacional. Recuerden que el año 45 había terminado la Segunda Guerra Mundial, el mundo estaba en una situación media catastrófica, había que reconstruir la economía, el planeta, las sociedades, y entonces los esfuerzos que se hicieron a partir de la ONU, que también se crea en esas épocas, son precisamente eh, esfuerzos que con el correr del tiempo han terminado propiciando estas iniciativas, ¿no? Entonces, la ISO se funda, tiene un parentesco cercano con la Organización Mundial de Comercio y con la ONU a partir de su fundación, y es un ente técnico eminentemente cuya primera norma se formula el año 1951, ¿no? Y empiezan a emitir normas técnicas en un principio correlativas, ¿no? A partir de los años 80 se empiezan a generar las familias de normas, ¿no? Como hoy en día las conocemos: 9.000 calidad, 14.000 gestión ambiental, en la línea ahora 45.000 salud y seguridad ocupacional, 37.000 temas de compliance y de soborno, etcétera, ¿no? 22.000 todos los temas de inocuidad alimentaria, 28.000 de seguridad en la cadena de suministros, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, las normas ISO empiezan a trabajarse en familias y siguen orientadas a ser elementos técnicos que ayuden en la gestión empresarial, ya no ahora solo vinculado al facilitamiento del comercio, sino al incremento de la calidad de vida en múltiples aspectos. De hecho, nosotros
vivimos con normas ISO o con producto de las normas ISO sin siquiera darnos cuenta, ¿no? Por ejemplo, acá tengo una hoja, ¿no? Bond, ahí la pueden ver. Todo el mundo usa hoy bond tamaño A4, ¿no? Ya no usan tamaño oficio, tamaño carta, que antes existía. Ahora todo es A4. ¿De dónde viene el A4? Es una norma ISO. Los pasaportes, se han dado cuenta que todos son igualitos, solo cambia el color, azul, guinda, verde. ¿Por qué todos los pasaportes son igualitos? Norma ISO. Las licencias de conducir, ¿por qué tienen todos el mismo tamaño? La foto a la izquierda, los datos, el DNI, norma ISO. La sigla de los países, ¿por qué tienen CLP, DORE? Norma ISO. Entonces, las normas ISO empiezan a generarse e influyen en múltiples aspectos de la vida humana, ¿no? Y las normas ISO esencialmente se orientan a generar estándares sobre productos, guías de buenas prácticas, normas específicas de certificación y las normas más conocidas que son las sistemas de gestión de las organizaciones. Entonces, la ISO entiende su rol técnico desde siempre y de las más de 26,000 normas ISO, eh, están alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible porque se orientan hacia la economía, la sociedad e incluso a la biosfera, ¿no? Toda la serie de normas 14,000 y más. Entonces, la ISO siempre tenía esta preocupación de generar normas técnicas. No es un organismo politizado de orden político, sino de orden técnico en la generación de estas normas, ¿no? Pero también es consciente del rol que juega a nivel mundial como una entidad de influencia y de prestigio, ¿no? Todos los años se celebra la convención anual. En el año 2021, la convención anual se celebró en Londres, que es el mismo país donde se funda. Si bien es cierto, el año 51 la ISO se muda de Londres hacia Ginebra, Suiza, que es donde está actualmente, pues el lugar donde se fundó fue precisamente en Londres, ¿no? Y el año 2021 regresa a Londres en la edición correspondiente a ese año. Las conferencias anuales de la ISO generalmente eran presenciales, pero la pandemia pues hizo que la conferencia anual del año 2020 sea virtual, lo mismo que la convención del 2021 y a partir ya de estos años son híbridos, ¿no? El año pasado, 2023, se celebró en Ruanda, en Kigali, la capital, y la ventaja de que sean virtuales es que pueden participar, podemos participar. Las reuniones empezaban a las 2 de la mañana, hora de Lima, 9 de la mañana, hora de Kigali, que tiene la misma hora de Madrid. Entonces, ahora podemos participar. Antes teníamos dos o tres personas de INACAL, que es el organismo peruano que nos representa ante la ISO, porque la ISO, me olvidé decirlo, se funda en Londres, 20 países inicialmente, pero luego fueron creciendo. Y la ISO es una organización que agrupa a organismos nacionales de más de 160 países alrededor del mundo, que son los organismos oficiales de normalización, metrología, calidad, estandarización en sus países. Acá en Perú era Indecopi hasta el año 2015 y a partir del año 2015 se crea INACAL, Instituto Nacional de Calidad, que es el organismo que nos representa. Quien les habla es parte de uno de los comités de INACAL, del Comité 176, que revisa la más popular de las normas, que es la ISO 9001, ¿no? Listo, entonces antaño pues había uno o dos representantes, si tenían suerte lograban viajar la conferencia anual, pero al ser virtual pues ya se expande a todos los participantes de los países miembros y ya, como les decía, a partir de este año en Ruanda fue pues híbrida, ¿no? Porque había presencialidad y había virtualidad, ¿no? El año 2021 también fue híbrido, ¿no? Estábamos ya en el segundo año de la pandemia, pero ya los países del hemisferio norte de Europa ya estaban saliendo de los encierros que se han visto forzados a las cuarentenas. Ya el 2021 había una situación de regreso a la normalidad, ¿no? Que no se daba acá en nuestro país, que mantuvo ciertas restricciones aún el año 2021, pero en Londres la reunión fue semipresencial
Y se vio, además de los temas, de los tópicos respecto de las normas ISO y la estandarización y la normación, se vio este tópico preocupante del calentamiento global, ¿no? Y en esa reunión anual se emite una declaración, la Declaración de Londres, que es un compromiso para garantizar que las normas técnicas de la ISO mundiales apoyen la acción climática y promuevan las iniciativas internacionales para alcanzar nuestros objetivos climáticos globales. Estos objetivos, estos objetivos. Entonces, el brazo técnico dice, ok, nuestro rol técnico es, tenemos que emitir una normativa sobre neumáticos, perfecto, pero ya hay que considerar el ciclo de vida, el uso de los combustibles, la materia prima, entonces ya hay que empezar a considerar en una norma técnica cómo es que nuestra industria o la industria que estamos estableciendo estándares, pues tiene un efecto en el calentamiento global a partir de tener una incidencia en la emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? La declaración se firma formalmente en la semana ISO, ¿no? La semana de la conferencia anual del año 2021 que organizó BSI, que es la entidad inglesa que los representa ante la ISO. Más de 160, 163 organismos nacionales. Perú estaba presente virtualmente a partir de funcionarios de INACAL, y a partir de ahí se elaboró un plan de acción que detalla las iniciativas tangibles y los mecanismos de información asociados a la declaración. Esto no iba a ser solo una declaración así meramente retórica y apoyamos, no, porque ISO es una entidad que emite normas técnicas que generan acciones y resultados, ¿no? Y precisamente esta declaración empezó en la rueda que hoy nos motiva en esta conversa. A partir de la Declaración de Londres, ISO empezó a evaluar cómo podía impactar positivamente en la generación de conciencia y en relación con propiciar pues que las entidades alrededor del mundo se preocuparan de este tema y procuremos alcanzar nuestros objetivos climáticos, ¿no? Hay 26.000 normas internacionales que elabora la ISO, sustentadas todas que sustentan todas las cadenas de suministro importantes. Cuando nos referimos a la cadena de suministro, nos referimos, por ejemplo, a temas de tecnologías de información, no solo el supply chain de suministro, sino, por ejemplo, la cadena de seguridad en el trabajo, toda la cadena de gestión ambiental, la inocuidad alimentaria, entonces, todo lo que luego conocemos como familia de normas, todas son las cadenas de suministro, desde la ropa que llevamos hasta los alimentos que comemos, ¿no? La Declaración de Londres entonces da el inicio, a partir de que es un compromiso internacional, da inicio a la generación de acciones concretas que promuevan esta toma de conciencia alrededor de los organismos que usan las normas ISO, ¿no? Esto permitirá a las empresas y organizaciones de toda la economía mundial acelerar su acción climática mediante el uso de normas de confianza alineadas con sólidos objetivos de cero emisiones, ¿no? Cero emisiones, reducir las emisiones. Eso es lo que buscamos. No buscamos adaptarnos a los impactos, ¿no? Ponernos más ropa o quitarnos la ropa, no, no hay que adaptarnos. Podríamos financiar los ajustes, pero eso implicaría que no hagamos cambios importantes en donde nos preocupa, que es la reducción de las emisiones, ¿no? Listo, entonces la Declaración de Londres empezó el trabajo de los comités técnicos y del comité técnico principal, ¿no? De hecho, la ISO generó una página, dentro de su página, una subpágina referido a su kit de acción climática. Nuestro clima está en crisis, ¿no? Hoy más que nunca es tiempo de proteger, ¿no? De protegernos para nuestro mundo, para el futuro, y a partir de ahí se generan pues estas acciones que devienen en las enmiendas que son pertinentes, ¿no? Entonces, uno de los temas que se discutió fuertemente fue cómo hacemos para incorporar esta preocupación en las 26.000 normas ISO. Las normas ISO no las emiten los trabajadores de la ISO, que es una entidad que tiene 300 colaboradores, las emiten los comités técnicos alrededor del mundo. Nosotros participamos en uno de esos comités técnicos, ¿no? El 176. Hay más de 300 comités técnicos que participan en la elaboración de las normas, ¿no?
Por lo tanto, los miembros de los comités técnicos tendrían que incorporar los cambios que se vayan proponiendo en sus respectivas normas. Pero esto iba a tomar bastante tiempo porque una norma ISO generalmente tiene un ciclo de vida. Eh, 5 años es el tiempo en el cual una norma ISO está vigente y a partir de lo cual tiene que empezarse su revisión. Hay un protocolo que implica que hay que tomar información de los usuarios de la norma y si los usuarios de la norma consideran que se debe actualizar, se genera un procedimiento de actualización, la elaboración de un borrador, la discusión del borrador, el borrador final, el debate hasta la emisión de la norma. Es un proceso que toma, dependiendo de la norma, de 2 a 3 años, ¿no? 1 año y medio a 3 años es el promedio que toma actualizar una norma, dependiendo de la norma, ¿no? Entonces, hacer este cambio en las 22.000 normas, teniendo en cuenta este ciclo, iba a denotar que este tema no podría percibirse como no tan urgente y álgido como en verdad es. Es un tema álgido, ¿no? Entonces, lo que se hizo por donde se empezó fue por las normas que son las que jalan toda la cadena de las demás normas ISO, ¿no? Todas las 26.000 normas. Y esas normas son las normas ISO más conocidas que se llaman las normas de los sistemas de gestión. Entonces, las normas, y digo más conocidas porque en verdad son las que son el motor de la ISO. La ISO tiene un financiamiento, es una entidad privada, aunque agrupa organismos públicos, el financiamiento de la ISO viene por la venta de las normas, 60%, y 40% por el aporte fee de todos los países miembros, ¿no? Entonces, y estas normas, las que más se venden son precisamente las normas que se llaman sistema de gestión, que son las que más se usan, encabezadas por la ISO 9001, que es la norma que de lejos ocupa el primer lugar de conocimiento, uso de los usuarios de las normas ISO, ¿no? La 9001. Entonces, todas las normas ISO que son sistemas de gestión tienen una estructura común a partir del año 2012. Cuando una organización quiere adoptar una norma ISO, por ejemplo, en salud y seguridad ocupacional, pues toma la norma, la implementa, etcétera, llama a los auditores. Pero si luego desea implementar una norma, un sistema de gestión ambiental, pues esta norma también tiene las mismas 10 cláusulas que la norma ISO 45000, de modo que solo tengan que agregar las partes ambientales a esa primera estructura de sistema de gestión que ya tiene. Y si luego quieren agregar un sistema de gestión antisoborno, pues como tiene la misma estructura, los mismos 10 capítulos, pues le agregan las partes que tienen que agregarle. Ya la estructura está dada en el contexto de la organización, en la definición de alcance, en la definición de perfiles, en la política, en los riesgos. Entonces, con el fin de facilitar que las organizaciones puedan adoptar más de una norma y implementar lo que se llama sistemas integrados, pues las normas ISO a partir del 2012 tienen la misma, las normas ISO que son sistema de gestión, que son estas de acá, que ahorita llegamos, pues tienen la misma estructura, ¿no? Y esto a partir del apéndice 2 del anexo SL, que es la estructura de alto nivel, que determina que una norma ISO tenga las mismas 10 cláusulas, ¿no? Cláusula 1, objeto y campo de aplicación, ¿no? O sea, hay cláusula 2, documentos de referencia, cláusula 3, términos y definiciones, cláusula 4, contexto de la organización, cláusula 5, liderazgo, cláusula 6, apoyo, no, planeación, cláusula 7, apoyo, cláusula 8, operación, cláusula 9, evaluación del desempeño y cláusula 10, mejora. Sea la norma que sea, siempre que sea sistema de gestión de algo, pues va a tener las mismas 10 cláusulas. Y esto es así por el anexo SL. Si el día de mañana, por ejemplo, en el comité ISO de mercadeo, marketing, deciden hacer un sistema de gestión de marketing, pues ya está, tienen que tener los mismos 10 capítulos. El capítulo 4 tiene que ser contexto de la organización, 4.1 comprensión del contexto, 4.2 partes interesadas, 4.3 alcance, 4.4 procesos, 5.1 responsabilidad de la dirección, 5.2 política de mercadeo. Entonces la estructura ya está dada. Los elementos adicionales, pues los iríamos agregando 5.4, 5.5, 8.2, 8.3, 8.4, que se irían agregando en las partes, pero ya está la estructura dada. Entonces, el comité técnico de la ISO estableció que
para no modificar todas las normas ISO que deberían modificarse, que incurrirían en un proceso largo, pues modificamos el anexo L, el apéndice 2 del anexo L que determina la estructura común. Y allí introducimos los aspectos relevantes que tienen que atenderse en virtud de la urgencia del cambio climático. Eso fue lo que hicieron. Entonces se generaron 31 enmiendas, en verdad, todas similares. Se habla de la enmienda y son 31 enmiendas como parte de este compromiso surgido en Londres, esta declaración de Londres, y como una acción ya directa para promover la toma, y por lo menos la toma de conciencia de las empresas en relación con el cambio climático, ¿no? Por lo menos ya había una acción directa sobre varios millones de empresas en el mundo que tienen estas normas implementadas y certificadas, ¿no? Eso es, entonces se aprobó ¿no? A partir de la declaración, se publicó enmiendas a más de 30 de las normas, 31 normas exactamente, son las normas de sistema de gestión, incluidas las normas ISO. ¿Dónde se publicaron estos cambios? Pues estos cambios se publicaron en la página web de la ISO en el año 2023, en febrero, y después de un año de publicación ya era obligatorio su uso, y ese año se cumplió el 23 de febrero del 2024. Entonces, a partir del 23 de febrero del 2024, las modificaciones ya son parte de los sistemas de gestión y por lo tanto tienen que ser auditadas, ¿no? Como tales. Y de ahí viene la urgencia de la comunicación a todas las empresas asociadas que tengan sistemas de gestión certificados. Las enmiendas son gratuitas, ustedes las pueden encontrar en la página de la ISO. Acá está, por ejemplo, la enmienda referida a la ISO 9001, ¿no? Enmienda 1 del año 2024, el costo es cero, no tiene ningún costo adicional. Uno entra a la página, la agrega al carrito y se baja la enmienda. Y como tal, hay enmiendas de la cláusula 4.1 y 4.2 en estas 31 normas, ¿no? La intención general de las cláusulas 4.1 y 4.2 permanece sin cambios. ¿Cuál es la intención de la cláusula 4.1? Que la organización tome conciencia del entorno en el cual está operando. Ese entorno es fuente de riesgos, ese entorno es importante, a ese entorno es que se deben dar retribuciones, porque sobre ese entorno es que la organización opera. Eso es 4.1 y 4.2 son el impacto que tenemos en relación con las partes interesadas, que son grupos de personas o personas que pueden verse afectadas o percibirse como afectadas por las operaciones del negocio. Por lo tanto, es obligación de una empresa ISO tomar información de las necesidades y expectativas de estas partes interesadas, ¿no? Entonces, esa intención general de las cláusulas 4.1 y 4.2 permanece sin cambio, sigue siendo esencialmente lo mismo. Hay que darnos cuenta del entorno, hay que saber qué quieren nuestras partes interesadas, ya que estas cláusulas ya incluían la necesidad de que la organización considere las cuestiones internas y externas que pueden afectar su sistema de gestión. Dentro de esta consideración se incluye el cambio climático. Estas nuevas inclusiones tienen como objetivo garantizar que el cambio climático, que es lo que hemos visto hace un rato, esté firmemente en el radar de la organización y se le preste especial atención como una de las cuestiones externas a ser tomada en cuenta en el diseño e implementación del sistema de gestión. Entonces, lo que las enmiendas nos dicen es evaluemos si el cambio climático es parte de las cuestiones externas o internas o es un requisito de una parte interesada. Entonces ya colocamos eso que para muchos antes era una nebulosa, ¿qué será el cambio climático? Eso es cosa de los gringos, podríamos decir, pues ya lo traemos a nuestra realidad. Ya la pandemia nos demostró que si alguien se come una sopa en un mercado chino, eso va a impactar al vendedor de escobas en el mercado Lobatón de Lince, ¿no? Entonces, la globalización hoy en día hace que cualquier evento que pueda ocurrir en cualquier lado del planeta, pues nos va a afectar a nosotros, ¿no? Estas son las 31 normas que son sistemas de gestión que tienen enmienda y que han sido modificadas, ¿no? Están de hecho las 10 más conocidas, la ISO 9001, que es la principal, la ISO 14001, Sistema de Gestión Ambiental, la ISO 45001 de Salud y Seguridad en el Trabajo. Otra norma ampliamente conocida es la 22000, que está por acá.
22.000 inocuidad alimentaria. ¿A dónde está la inocuidad alimentaria? Ah, inocuidad alimentaria, 29, 37, 30, 19, 40, 21.000, 45. Acá está, sistema de gestión de la inocuidad alimentaria, por mencionar las 10 más conocidas, ¿no? También está sistema de gestión de seguridad de la información, sistema de gestión de la seguridad en la cadena de suministros, el sistema de gestión de calidad en las organizaciones educativas, el sistema de gestión de la energía, sistema de gestión de la eficiencia hídrica, ¿no? La 45001, y también las menos conocidas, pero populares en Perú, como la 37.001, Sistema de Gestión Antisoborno, o la 37.301, Sistema de Gestión de Salud y Seguridad de Ocupación. Hay otras normas, o perdón, 37.301, Sistema de Gestión de Compliance. Hay otras normas no tan conocidas, por ejemplo, la 41.001, que es Facility Management, ¿no? Lo que antes conocíamos como servicios generales, ¿no? Que es una norma de gestión, o sistema de gestión del conocimiento, la 30.401, o las relaciones colaborativas, la 44.001. No son tan conocidas como las que hemos mencionado, pero también son normas que son sistema de gestión. Entonces, si una organización tiene implementada una de estas normas, tiene que ya incluir el cambio climático porque los auditores ya están en condiciones de auditar este cambio climático. ¿Qué dice la enmienda puntualmente? Pues la enmienda dice lo siguiente, ¿no? Adicional a la glosa, que es la organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y su dirección estratégica. Esto es ISO 9001. 14 y 45 no tienen dirección estratégica porque no nos interesa cuál es la visión de la organización. Nos interesa qué es lo que hace porque dependiendo de lo que hace van a cambiar los riesgos o el impacto ambiental. Pero en 9001 sí nos interesa la visión porque eso puede implicar a los productos y servicios, ¿no? Y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos en su sistema de gestión de la calidad. Luego hay otra glosa que dice la organización debe hacer seguimiento y revisión de esta información. Y a esa glosa, en la nueva norma ISO que ya se está evaluando, ya estamos evaluando la nueva versión de la norma ISO que pronosticamos saldrá el 2026. Algunos piensan que el 2025, yo creo que saldrá el 2026. Pues la nueva norma ISO ya va a incorporar una línea que dice la organización debe determinar si el cambio climático es una cuestión pertinente. Por el momento sigue vigente la versión 9001-2015, pero esa versión ya debe tener este considerado. Es decir, si bien es cierto, en la norma que tenemos no está este párrafo, sí está en la cláusula 4.1, ya está la enmienda y por lo tanto nosotros tendríamos que agregar a mano en nuestra norma este añadido, ¿no? La organización debe determinar el cambio. Más allá de agregarlo en la norma, lo que interesa es que lo hagamos, ¿no? Acuérdense que ¿dónde es que se revisa esta comprensión de la organización en su contexto? En la alta dirección, cláusula 9.3, revisión por la dirección. Por lo tanto, ya debería programarse, si es que son reuniones, el método que sea para la revisión por la dirección, pues ya debería agendarse una sesión, una reunión virtual, un cambio de información, correos, memos, agregar esto en el software, sea el método que sea para hacer la revisión por la dirección, pues ya en la revisión por la dirección deberíamos agregar una acción cuyo objetivo es revisar si el cambio climático es una cuestión pertinente en nuestra organización. ¿Qué es lo que yo les recomiendo a las empresas donde hacemos asesoría? Pues eso, ¿no? Justamente la semana pasada hemos tenido una sesión de la alta dirección, una única sesión, comité, con una agenda que es revisión, revisar si el cambio climático es pertinente para la organización. Y hay un acta, ¿no? Se determinaron algunas acciones en relación con ello, ver el tema de producción, que producción determine los insumos necesarios, que se determine si el proceso productivo genera emisiones de gases de efecto invernadero. Se asignó a finanzas a averiguar todo el tema de los bonos de carbono y incluso se estimó con un actuado entre producción y gestión del conocimiento, que es recursos humanos, la implementación de la medición de la huella de carbono en la organización. Entonces, fíjense todas las acciones a partir de esto, porque esto es lo que tienen que hacer las empresas, determinar si el cambio climático
es algo que tienen que considerar como una cuestión interna o externa. Si no es interna, siempre va a ser externa porque nos va a afectar de algún modo, ¿no? Y en la cláusula 4.2, adicional a la glosa que dice comprensión de las necesidades y expectativas, determinar las partes interesadas que son pertinentes a los requisitos y cuáles son los requisitos, hay una glosa que dice que se debe hacer el seguimiento de revisión. Adicional a ello va las partes interesadas pueden tener requisitos relacionados con el cambio climático. Y si nuestro deber en esta cláusula es averiguar, saber, conocer qué es lo que quieren las partes interesadas, pues alguna de ellas puede tener requisitos, necesidades o expectativas relacionadas con el cambio climático. Y tendríamos que ingresarlo y tratarlo como tal. Es decir, cada vez que identificamos un requisito de una parte interesada, ¿tenemos que trabajarlo obligatoriamente? La respuesta es no. Eso ya lo sabemos por ISO 9001 y en VAX también, en 4.2, no hay la obligación. Entonces, ¿por qué las identificamos? Por la probabilidad de riesgo, ¿no? Entonces, si alguna parte interesada tiene una exigencia relativa al cambio climático, pues hay que identificarla y evaluarla para ver si eso significa un riesgo a futuro para la organización y los objetivos que busque su sistema, ¿no? Ya sea la entrega de productos y servicios de calidad, si es ISO 9001, o seguridad e información, o ambiental, o lo que fuere, ¿no? En las empresas VAX, ¿cómo debemos tomar esto? Sabemos que hay bastante similitud en las normas ISO y las normas VAX, sobre todo en la 9001 y la norma VAX. La norma, la glosa de la cláusula 4.1 de VAX y de la cláusula 4.2 son bastante similares porque se busca pues esencialmente lo mismo, ¿no? Tomar en cuenta dónde está la organización, cuál es su contexto, dónde está operando y qué es lo que, cuáles son y qué quieren sus partes interesadas, porque esas son fuentes de riesgo también, sobre todo por eso, ¿no? Entonces, no es una exigencia en la norma VAX versión 6 considerar esto, pero yo me imagino que va a ser algo que se va a evaluar para la versión pertinente, la que toque, que debe ser la versión 7, y no sé cuándo vaya a ocurrir esto, porque esta es una tendencia mundial, ¿no? De hecho, el empuje que le están dando las normas ISO a considerar esto está siendo bastante fuerte, ¿no? Por lo tanto, sería bueno y pertinente hacer lo mismo, es decir, evaluar desde la alta dirección, que es donde toca hacer la revisión del contexto y de las partes interesadas, evaluar si el cambio climático es una cuestión pertinente interna o externa de la organización y si va a motivar algún tema de riesgos y lo mismo con los requisitos de el 4.2, ¿no? Eso es. Entonces, resumiendo, la inclusión y el análisis de las cuestiones del cambio climático tiene que hacerse en el contexto y en las partes interesadas. Eso podría generar riesgos, posiblemente no, pero posiblemente sí. Posiblemente alguna organización nos condicione su relación de parte interesada, proveedor, por ejemplo, a partir de acciones que nosotros hagamos en relación con el cambio climático, el efecto invernadero, ¿no? Entonces, podría generar una acción de riesgos que si la identificamos, pues nos va a llevar a generar acciones, ¿no? Entonces, la lógica de las normas ISO es las acciones operacionales, los controles operacionales que implementamos en la cláusula 8 sirven para gestionar los riesgos y objetivos de la cláusula 6 que tienen su origen en las consideraciones del contexto. Entonces, ahora tenemos que agregar una nueva consideración, que es la consideración del cambio climático. No necesariamente va a implicar un riesgo, pero podría implicarlo. Y si no implica un riesgo, no implicaría acciones operacionales, pero si implica un riesgo, sí implicaría acciones de control operacional, ¿no? Entonces, esta enmienda no solo cambia la cláusula 4, sino todo lo que mueve a continuación, que es los riesgos y los controles operacionales de la cláusula 8, ¿no? En VAX sigue la misma lógica, ¿no?, de modificación. Eso es. Ahora, la preocupación más importante de las casas certificadoras tenía que ver con las auditorías y la preocupación más importante en relación también con el compromiso de las casas certificadoras era con sus clientes en relación de la implementación de esto.
porque un auditor podría ya lícitamente, a partir del 24 de febrero de este año, podría lícitamente en una auditoría del día 25 o 26 de febrero o del 2, 3 de marzo, preguntarle al auditado si ha considerado dentro del 4.1 el impacto, el calentamiento global, ¿no? El cambio climático. Y si la empresa decía no, el auditor podría, yo no creería que podría generar una observación, o sea, perdón, una no conformidad desde el inicio, ¿no? Siempre es bueno advertir, pero sí ya es posible que un auditor pregunte y audite estos añadidos, estas enmiendas, porque ya están implementadas, ¿no? Ya se han normalizado, ya están estandarizadas, ¿no? Entonces, los auditores tienen que incluir los cambios en los requisitos legales y reglamentarios. Puede ser, esta enmienda puede haber generado un cambio, el uso de materiales renovables, los impactos potenciales en los productos y servicios, cuando hablamos de calidad, la vida útil de los productos y servicios, cómo pasar productos a productos neutros en carbono, eh, a evaluar si los procesos se van a ver afectados o la infraestructura se va a ver afectado. Hay un cambio de la matriz energética. A nivel mundial, los países están generando mayores tasas impositivas a las industrias que manejan combustibles fósiles y reducciones a aquellas que están cambiando a una matriz energética renovable, ¿no? De hecho, por ejemplo, ya no solo circulan, sino ya han llegado al país, de hecho, ya desde el año pasado, pero a nivel mundial hay una tendencia creciente en la venta de autos eléctricos, ¿no? Por el momento hay híbridos, pero luego va a ser puro eléctrico, ¿no? De hecho, la Comunidad Europea ya emitió una normativa que a partir del año 2035 están prohibidos la circulación de autos de combustible fósil todo el territorio de la Comunidad Europea, ¿no? Entonces, por eso es que los europeos están bastante avanzados en todo lo que es la fabricación, y no solo fabricación, sino los servicios que se pueden brindar para los autos eléctricos. Acá en Perú hay varios centros comerciales que tienen y estacionamientos que tienen espacio para la recarga de los autos eléctricos, pero en Europa y ya poco en Norteamérica, pero en Europa es ampliamente difundido los grifos, por así decirlo, los grifos eléctricos, ¿no? Donde uno va a recargar el auto. Entonces, hay que ver las vulnerabilidades para entregar productos y servicios debido a una mayor frecuencia de tormentas, incendios, sequías, ¿no? Impactos naturales, preocupaciones con el conocimiento general, la 716 de la norma ISO y la gestión del conocimiento, tiene que tomar esto en cuenta y adaptarlo a la organización. Tendencias del mercado, productos y servicios competidores, hay una preocupación por lo verde, por lo energético, si la competencia lo tiene y nosotros no. Entonces, hay varias preguntas que nacen a partir de esto y está en relación con los auditores, ¿no? Entonces, los auditores, si se han dado cuenta, ya pueden ir a preguntar todas estas cuestiones que van más allá del 4.1 y el 4.2, como hemos visto, ¿no? ¿Ha determinado la organización la existencia de requisitos aplicables con el cambio climático? ¿No? Algunos ejemplos de auditoría de requisitos de las partes interesadas pueden ser requisitos legales, reglamentarios, medioambientales, ¿no? Requisitos del cliente con respecto al cambio climático, ¿no? Hay clientes que están tomando mayor conciencia, políticas y estrategias de la empresa matriz, sobre todo si es europea, si es americana, requisitos relacionados con la información sobre el producto, ¿no? Si usan eh, productos contaminantes, no contaminantes, la etiqueta de lavado verde, así como hay la etiqueta de los octógonos para salubridad, pues en varios países ya se están implementando las etiquetas verdes, ¿no? Cambios de códigos y estándares en la industria, acuerdos ambientales con las comunidades, afectaciones ambientales, permisos, licencias, requisitos relacionados con el cambio climático como embalaje, fabricación, logística, entre otros, ¿no? Si la organización ha determinado que hay cuestiones pertinentes o requisitos de los clientes u otras partes interesadas, el siguiente paso para el auditor es evaluar cómo se abordan en un sistema de gestión de calidad
que simplemente sigue las trayectorias de cualquier otra cuestión, ¿no? O sea, se sigue la misma lógica de auditoría, lo que quiere decir. Algunos ejemplos no exhaustivos de algunas preguntas que podrían hacer los auditores. ¿Afectan estas cuestiones el alcance del sistema? ¿Ha considerado las cuestiones al determinar los riesgos? ¿Ha determinado la orientación de nuevas oportunidades? ¿Han determinado riesgos y oportunidades que afectan los resultados previstos? ¿Cuáles son las acciones para estos riesgos? Los riesgos y oportunidades determinados o los cambios implican cambios en el sistema, ¿no? A partir de lo que venimos conversando. Si las cuestiones climáticas se han considerado pertinentes, cómo afectan los recursos, cómo impactan las consideraciones de cambio climático en el ambiente para la operación de los procesos, ¿no? Ambientes sanos, ergonomía, etcétera. Cómo determina la organización una fuente apropiada del conocimiento, ¿no? El 716. Si las cuestiones del cambio climático ya han sido determinadas como pertinentes y no implican cambios, ya están siendo manejadas, no significa que obligatoriamente una organización tenga que incorporarlo. La obligación es que lo evaluemos, ¿no? Producto de una primera aproximación podría ser que no existe conocimiento si tenemos o no impacto, entonces lo primero sería averiguar, ¿no? Entonces yo creería que las primeras acciones que puede hacer una organización es precisamente enterarse si su proceso productivo, sus relaciones con la comunidad, con las partes interesadas, consideran o se debe considerar el cambio climático, ¿no? Es lo primero que deberían hacer, ¿no? Y los auditores luego pueden ir preguntando todo esto, ¿no? Reclamos sobre productos y servicios, si se está abordando el cambio climático en el diseño y desarrollo de nuevos productos, si los requisitos relacionados con el cambio climático, ¿no? Para las partes interesadas han considerado esto, ¿no? Perdón, 8.4 son proveedores, socios de negocio, el 8.5 tiene que ver con los controles específicos. Todo esto, esta última partecita de las preguntas está en un documento que también ya está al alcance perdón, acá lo tengo, que está al alcance, que es una guía para auditar el cambio climático en la ISO 9001. Y como esta guía para la ISO 9001, que tiene pues las enmiendas acá y luego todas las consideraciones que hemos conversado, ¿no? Las preguntas, ejemplos de preguntas, etcétera. Así como existe esta guía para calidad, un sistema de gestión de calidad, pues existe la guía también va a existir ya la guía para 14.001 y para 45.001. Listo, entonces, en resumen, se han introducido nuevos requisitos. Lo primero que tendría que hacer la organización es determinar si su negocio impacta en relación con estos dos nuevos requisitos que se han introducido y luego tomar acción en relación con eso, ¿no? Eso es. Muchas gracias, señor Francisco, por su excelente ponencia el día de hoy y darnos un poquito la visión de cómo abordar esta nueva implementación o este nuevo cambio en las normas, ¿no? Con Ujú. respecto a lo que es el cambio climático y cómo lo podemos adherir a nuestro contexto o el análisis en nuestras partes interesadas. Si tienen algunas preguntas, por favor, considerarlas en la casilla de preguntas y respuestas. A ver, vamos a- tenemos una pregunta. ¿Cómo afectaría el cambio climático en empresas que se encuentran dentro del rubro logístico? Dependiendo del lugar que ocupen en la cadena logística, ¿no? Es decir, por ejemplo, si una empresa, perdón, voy a poner el encabezado. Si una empresa, ok, ya, perdonen, aquí estoy, ya. Si una empresa almacena, por ejemplo, es una empresa dentro del rubro logístico que es almacén y almacena hidrocarburos, pues tendría que ver, el cambio climático los va a impactar, porque por ahora no hay cambios a nivel de legislación en la matriz energética, pero posiblemente va a haber, ¿no? Se pronostica que a partir del 2050 los depósitos de hidrocarburos van a ser cosa del pasado, ¿no? Estos grandes tanques donde se almacena gasolina, petróleo, ya no van a existir, ¿no?
Entonces, para empezar, si una organización logística almacena hidrocarburos, pues tendría que empezar a pensar en su futuro, ¿no? Porque podría en el año 2050, y no estamos tan lejos, en el año 2050 podría ya no existir. Entonces, dependiendo de nuestro lugar en la ubicación de la cadena logística, ¿no? Entonces, si somos una empresa de transporte, tenemos que empezar a ver para empezar, que no tengamos emisiones de dióxido de carbono adicionales. Yo recomendaría siempre empezar a evaluar nuestra huella de carbono, porque ahí tenemos una oportunidad que estamos dejando pasar. Podemos ser sujetos de cambio de financiamiento por reducción de huella de carbono, ¿no? Entonces, se puede acceder al financiamiento verde a partir de hacer control, a partir de hacer un cálculo de la emisión de nuestra huella de carbono y empezar a controlarlo y a partir de ahí empezar a obtener financiamiento verde, ¿no? Eh, entonces, lo que podemos hacer es bastante, pero lo primero que, como ya lo dije, lo primero que recomendaría a cualquier organización sería, mm, mi negocio tiene que ver con el cambio climático, sobre todo con la emisión de gases de efecto invernadero. Nosotros emitimos gases, ayudamos a emitir gases. ¿Cuál es nuestra relación con la emisión de gases de efecto invernadero? Entonces, esa sería la primera pregunta. Y en función de tu posición respecto a la emisión de los gases, pues determinar acciones que tendrías que hacer, ¿no? Perfecto, señor Francisco, muchas gracias. Tenemos una segunda pregunta, voy a, responder de las que vea ahí algunas, también por el tiempo, pero tenemos una segunda pregunta que indica, ¿cómo aplicaría el cambio climático en un sistema de gestión de compliance? Fácil, podría venir una inspección de un auditor de ahorita, ¿no? Podría venir un auditor de tu ISO 37001 y preguntarles cómo ustedes han considerado el cambio climático y todos los gerentes se miran así a la televisión y dicen, ¿lo has considerado? ¿Lo has considerado? ¿No lo has considerado? No. Lo invitamos a almorzar, señor auditor, y por favor, esto es nuevo, no nos audite esa parte, no hemos hecho nada al respecto, pero le prometemos que vamos a auditar y le vamos a dar un almuerzo y pasaje de ida y vuelta a cualquier lugar del país. Entonces, para empezar, ¿cómo aplicaría el cambio climático en un sistema de gestión de soborno? Pues podría ser un elemento más a considerar eh, para una situación de soborno. Eso para empezar. Y en segundo lugar, en todos los efectos inspectivos que tiene que ver, ¿no? Es decir, hay controles, por ejemplo, para las emisiones de adicionales de dióxido de carbono, etcétera. Entonces, tendríamos que considerar si somos una organización y sujeta de fiscalización, pues ahí hay un riesgo de que nos detecten algo que no estamos haciendo bien y que motive de nuestra parte una oferta de soborno a un posible inspector, ¿no? Eso es. Entonces, ¿cómo afectaría el cambio climático en un sistema de gestión de soborno? Pues es un posible ítem de soborno más si es que somos sujetos de inspección de situaciones ambientales, ¿no? Perfecto, señor Francisco. Tenemos una siguiente pregunta que dice, ¿cómo afectaría el cambio climático a una empresa de seguridad que brinda servicios de traslado de mercancía en tránsito? Una empresa de seguridad que brinda servicios de traslado de mercancía en tránsito. Para empezar, usamos unidades de transporte de combustible fósil, ¿no? Ok, entonces, ¿afectan directamente la emisión de gases invernaderos? Sí. Entonces, ¿cómo afecta el cambio climático? Lo afecta de esa manera. Ustedes, como empresa de seguridad que da servicio de traslado de mercadería, utilizan unidades de transporte y emiten efectos de gas invernadero. Ustedes podrían decir, es inevitable. Sí, pero ya podrían empezar a calcular la emisión, su huella de carbono, empezar a evaluar en qué tiempo se producirá el cambio de matriz energética acá en Perú y empezar a evaluar ese cambio. Les comento que existen vehículos, todavía que en Perú no he visto, pero en otros países de carga pesada, mayor, buses eléctricos, ¿no? Y entonces deberíamos empezar a evaluar a partir de la emisión de los gases en nuestras unidades de transporte, ¿no? Perfecto, señor Francisco. Tengo unas dos últimas preguntas. La penúltima sería, cuando se refiere a las normas del cambio climático, interviene el premio de bandera verde que que el Reino Unido lo tiene incluido en su país?
A ver, las normas no son normas del cambio climático, para empezar, son estándares técnicos que determinan requisitos para la implementación de sistemas de gestión referidos a temas concretos. Puede ser seguridad ocupacional, puede ser gestión ambiental, gestión antisoborno, calidad de productos y servicios. O sea, no son normas del cambio climático, son las mismas normas y en eso está también la norma VAX, es una norma de control y seguridad que sigue siendo la misma norma. Lo que ocurre es que ahora en la norma hay que considerar una cuestión del cambio climático. De hecho, ha habido mucha gente en los prolegómenos de las discusiones que sostenía que esto era una politización de la ISO, porque si bien es cierto, el tema del cambio climático es un tema álgido, no deja de ser un tema político, ¿no? Es decir, ¿qué tiene que ver el cambio climático en la producción de un bien y servicio? Pero la intención es básicamente esa, tomar conciencia de en la producción de nuestro bien o servicio podemos influir emitiendo gases de efecto invernadero y podemos poner nuestra contribución pequeña en la reducción de esos efectos de gases, ¿no? Imagínate si nosotros reducimos un porcentaje pequeño y además todos empiezan a reducir, pues generaremos un cambio. Entonces, no son normas del cambio climático, son cambios que se han incluido en las normas estándar, ¿no? ¿Interviene el premio Bandera Verde? No, acá no interviene ningún premio, es decir, a aquellas organizaciones que adopten medidas y sean eficaces, ¿le vamos a dar un premio? Pues no, no le vamos a dar ningún premio. El premio del Red Flag sirve para las organizaciones del Reino Unido a partir de los esfuerzos que hacen sus propias organizaciones independientemente de alguna norma o un estándar en la reducción de su huella de carbono, ¿no? Entonces, sería bueno que nuestro Ministerio de Ambiente se preocupe de estas cosas, pero bueno, no sabemos si van a dar incentivos. Sería buenísimo. Solo por dejar un ejemplo, en Colombia, las organizaciones se les daba incentivo, los ministerios de producción, a las organizaciones que implementaban un sistema de gestión, incentivos tributarios, ¿no? Entonces, acá en Perú, el Ministerio del Ambiente debería promover algo en relación con todo esto, pero bueno, no. Y la respuesta es, son temas, el red flag del Reino Unido y como existen varios, ¿no? A nivel mundial que promueven la concientización y la disminución de efecto en las formaciones, pero no tiene ninguna relación. Perfecto. Perfecto, señor Francisco. Y la última pregunta, en este caso, ¿cómo podría afectar a una empresa, ¿no? Que brinda servicios? Hemos preguntado de manera general el sector logístico, pero específicamente varios me están consultando cómo podría afectar en una empresa de servicio como agente de carga o agente de aduana. Para empezar, la primera pregunta, ¿cómo podría afectarlos? Eso ya tendría que ver con cada organización, ¿no? Cada organización tiene un universo distinto de cultura, de operaciones, por más que sean el mismo negocio, ¿no? Entonces, lo primero que yo les preguntaría o lo primero que les sugeriría es que tomemos conciencia de qué cosa es el cambio climático, ya lo hemos visto, y la relación que tiene esto con la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, lo primero que debería determinar todas las organizaciones es hacer esa evaluación de cuántos gases de efecto invernadero emiten como organización, ¿no? Si se pueden calcular ello, si existen, de hecho yo manejo en Excel calculadoras de huella de carbono en Excel, ¿no? O sea, para calcular manualmente y rústicamente eh, mi huella de carbono, ¿no? Entonces, lo primero es en mis operaciones, qué impacto tengo o genero emisión de gases de efecto invernadero yo o mis proveedores de las partes interesadas, ¿no? Eso en cuanto al contexto. Entonces, respondiendo a esa pregunta, se generarían acciones en relación con ello. Y en segundo lugar, si las partes interesadas tienen alguna exigencia relativa con esto, puede ser, sobre todo, por ejemplo, el Estado, ¿no? Que es parte interesada. En este caso, parte interesada de todas las organizaciones que tienen ISO son las casas certificadoras. Y las casas certificadoras tienen ahora la obligación de auditar esto como un requisito más. Por lo tanto, todas las organizaciones decían, ¿qué quiere mi parte interesada, casa certificadora? Ah, me va a prevenir a preguntar sobre el cambio climático. ¿Y qué le voy a responder? Que tengo que tomar nota de si alguna parte interesada adicional a ellos quiere saber algo del cambio climático. Y lo otro, yo tengo que tomar nota si en mi contexto, en mis cuestiones internas o externas,
tengo emisión de gases de efecto invernadero y por lo tanto ayudo al incremento del calentamiento global, soy neutro en relación con ello o estoy cooperando para la disminución de... Porque esos son los tres aspectos importantes, ¿no? Aparte de tomar conciencia, bueno, primero tomar conciencia y segundo, en relación con ello, ¿qué hago, no? Eso es lo que busca la norma y no olvidemos ese espíritu de la norma, ¿no? Entonces, lo primerito es evaluar hacia el interior de la organización si emitimos o no emitimos gases de efecto invernadero en nuestros procesos y segundo, si alguna parte interesada demanda de nosotros, ¿no? Como necesidad o expectativa, este tema de la emisión de gases de efecto invernadero. Perfecto, señor Francisco. Muchas gracias por su excelente ponencia y por estar con nosotros en esta oportunidad. Muchas gracias a todos. Espero que haya sido de mucho provecho este webinar, este conversatorio que hemos tenido. Y bueno, será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Listo, gracias Hasta luego. Daniela, gracias a todos, nos vemos. Gracias.